ser una charla sencilla, pero que pueda servir, que pueda dejar algo, y con algunos ejemplos que les voy a ir mostrando. Lamentablemente, por Zoom no podemos intercambiar información, la vamos a dejar para el final, cuando ustedes quieran hacer preguntas, al final de la charla. Bueno, esta charla va orientada principalmente a residentes, así que si existen médicos de servicio ya con años de experiencia, quizás puedan ver como más interesante la parte de los casos clínicos. Pero como todos ustedes sabrán, la resonancia de mama, que es un método relativamente nuevo en lo que es la patología mamaria, se incorpora en el año 2003 en el léxico BIRAT, y en el año 2013 sufre modificaciones y se le agregan algunos apartados que son los que hoy vamos a repasar. Uno de los objetivos en el año 2013 fue igualar de alguna manera o generar una mayor coherencia entre la terminología usada en el léxico de mama, de resonancia, y los métodos convencionales de ecografía y mamografía. Así que vamos a ir repasando de a poquitito después cada uno de estos términos. Hay una sección que se le agrega en el año 2013 de hallazgos sin realce. También se añadió la descripción de implantes y su evaluación, y se incorporó el término realce parenquimatoso de fondo. Este es un resumen del léxico que todos ustedes saben que existe para las 3 modalidades. Y bueno, la resonancia mamaria, como cualquier otro método de diagnóstico por imágenes, implica que para la confección de un informe en una resonancia nosotros tengamos que ser bien organizados. Para ser organizados está bueno tener presente que tenemos que tener un informe que debe reunir estos puntos que son los que se detallan y sugiere la 5ª edición del BIRAT. Básicamente, que elaboremos un informe donde detallemos la indicación o el motivo de consulta de esa resonancia. En resonancia mamaria es muy importante porque sabrán ustedes que es común y muy frecuente escuchar que se solicita la resonancia mamaria, inclusive entre los mismos colegas ginecólogos, quizás no tanto dentro del grupo de los mastólogos, pero sí, inclusive con los clínicos, que ellos entienden que, como es un método de alta complejidad, la resonancia mamaria va a venir a aportar información que va a ser la información más exacta que la que se ve en la mamografía y en la ecografía, sin entender que la resonancia mamaria es un excelente método complemento de los métodos convencionales. O sea que nosotros debemos indicar en la primera sección del informe el motivo de consulta remitido y con qué estudios previos del paciente contamos. Eso es fundamental. Básicamente, yo me niego a hacer cualquier informe de resonancia mamaria sin ver las imágenes de los estudios de mamografía y ecografía previas que tenga la paciente, así como también los resultados de las biopsias en el caso que las hubiera. Así que eso es fundamental, no nos sirven los informes, nos sirven las imágenes, porque muchas veces tenemos que hacer conciliación de los hallazgos de resonancia. A su vez, para poder elaborar un adecuado informe de resonancia mamaria, nosotros debemos contar con un buen estudio, ¿sí? Buena calidad de las imágenes. Sabemos que con una buena calidad de imágenes, mejor seguramente van a ser nuestros informes. Así que es importante ver la técnica que vamos a usar y chequear la realización del estudio mientras se realiza. En cuanto a la composición global de las mamas, es un tema que se debe aclarar cuando empezamos a describir las resonancias mamarias. Nosotros debemos informar, en primer lugar, qué tipo de parénquima mamario tiene nuestra paciente y que va a estar dado por la cantidad de tejido fibroglandular y de tejido graso que la paciente tenga. Luego los vamos a ir viendo con detalle. Los hallazgos importantes van a ser mencionados después, como por ejemplo los nódulos, las masas, los realces no masas, esos hallazgos tienen que ser incorporados posteriormente. Si tenemos estudios previos, al final del informe debemos hablar de la comparación con estudios previos. Esto se usa mucho, sobre todo en el caso de pacientes que están sometidas a tratamientos neoadjuvantes en cáncer de mama. Y por último, tenemos que hacer
Siempre la categorización, según las recomendaciones del IRAD, o sea que tenemos que estar bien familiarizados con esto y entender el valor de realizar al final una recomendación para el médico que recibe el informe, donde le sugerimos cuáles son los pasos a seguir según nuestra apreciación. Este punto es de suma importancia porque en cualquier equipo de trabajo multidisciplinario, hoy por hoy el radiólogo tiene una participación muy activa, y lo que se nos criticó durante muchos años era, bueno, la posición cómoda del radiólogo en las diferentes modalidades. Yo creo que tenemos que tener el compromiso de estudiar, de intercambiar información con el médico derivante, con las diferentes especialidades, y obviamente tener una actitud paternalista a la hora de recomendar cuáles son los próximos pasos a seguir. Alguien tiene el audio prendido, les pido por favor que lo silencien porque no se escucha desde aquí lo que están hablando. Se escucha un sonido de fondo, ¿sí? No sé si es posible que lo silencien. Gracias. Bueno, entonces durante muchos años se discutió cuáles son las indicaciones aceptadas. Les pido por favor que silencien los micrófonos. No puedo escucharme yo misma. Alguien tiene el micrófono prendido. Si lo podemos silenciar, les agradecería un montón. Francisco, ¿me escuchás? Bien. Como decíamos, las indicaciones de resonancia mamaria. Las principales, las aceptadas, las no discutidas, son la sospecha de multicentricidad cuando tenemos diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, un tumor con una estirpe celular que sabemos que tiene altas chances de tener una lesión, ser multifocal o multicéntrica. Bueno, la resonancia tiene una indicación muy valiosa en ese caso. Descartar recidiva o cicatriz en una paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer de mama y que tenemos una cicatriz quirúrgica de la mama fea, que genera mucha distorsión, que no nos deja tranquilos por ecografía, que la evaluación Doppler es dudosa, que la mamografía nos deja dudas, y realmente queremos descartar esa recaída, debemos hacer una resonancia mamaria, básicamente porque la resonancia lo que logra es diferenciar adecuadamente lo que es el tejido tumoral de lo que es el tejido fibroso, de la cicatriz. La cicatriz no va a tomar gadolinio y el tumor sí. Entonces, en el hecho quirúrgico, cualquier lesión que realce va a ser sospechosa. Entonces, hasta ahora dijimos, en el caso de sospecha de multicentricidad, en la paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer de mama, en las pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama y en las cuales sospechamos recidiva en la mama y no estamos seguros con la imagen que estamos viendo por los métodos convencionales. En el seguimiento de pacientes de alto riesgo, este tiene un valor fundamental en las pacientes que tienen antecedentes con mutaciones genéticas, ya sea BRCA1, BRCA2, o en las pacientes con síndromes como Li-Fraumeni o Cowden, o en los familiares de primer grado de los pacientes que tienen estas alteraciones genéticas y que no puedan acudir a en estas pacientes es importante considerar que deben realizarse mamografía y resonancia de seguimiento todos los años. En las pacientes que hayan sido irradiadas en el tórax, también deben realizar chequeo anual. Yo después les voy a mostrar el caso de una colega muy interesante, que lamentablemente bueno, tenía antecedentes de radioterapia en el tórax en la adolescencia por un linfoma, y no se realizó la resonancia solamente en 2 años, que fueron los del embarazo y lactancia, y yo después les voy a mostrar qué pasó en la resonancia posterior. En el tumor oculto de mama, bueno, ningún tumor debería ser llamado oculto de mama si no tenemos previo una resonancia mamaria hecha, porque en aquellos casos donde tenemos sospecha por una axila positiva de un tumor de mama que no es visible por ecografía y no es visible por mamografía, sí o sí deberíamos tener una resonancia mamaria con gadolinio, y yo les puedo asegurar que en un 70-80% de los casos encontramos diagnóstico por resonancia de la lesión. Entonces, para hablar de tumor oculto de mama, tienen que estar realizadas las 3 modalidades: mamografía, ecografía y resonancia.
En el caso de la evaluación prequirúrgica, en el diagnóstico del cáncer de mama, donde tengamos, por ejemplo, un nódulo muy posterior y que realmente queramos evaluar la distancia del tumor con la pared torácica y descartar, por ejemplo, la invasión de la pared, es de mucha utilidad. Ustedes piensen que la resonancia mamaria se hace en decúbito prono, con las mamas péndulas, separamos adecuadamente el tejido mamario de lo que es la pared torácica, por lo tanto, el espacio graso que queda antes del pectoral se puede evaluar muy bien con resonancia, y es un dato muy importante que podemos aportarle al médico, sobre todo en los tumores posteriores. Así como también, por resonancia podemos ver con gran exactitud si hay compromiso intraductal mayor que cualquier otro método, o si hay compromiso de piel o complejo areola-pezón. Y obviamente, como por todos conocidos, la evaluación de los implantes, que tiene una altísima sensibilidad y especificidad por resonancia mamaria. Después existen otras indicaciones que ya son un poquito más cuestionadas, y que muchas veces son las que no estarían tan justificadas sin tener una adecuada. O sea, ¿qué tenemos que ir a evaluar en las indicaciones cuestionadas? Si los estudios de imágenes convencionales, o sea, la mamografía y la ecografía, son de buena calidad. Es importante eso, porque muchas veces no se llega a un diagnóstico de certeza por estos métodos, porque no tienen la calidad adecuada, ¿sí? Entonces, en el caso de microcalcificaciones sospechosas, donde pensemos que la paciente puede tener un carcinoma ductal in situ que no sé, la paciente no se quiere biopsiar y queremos evaluar, obviamente tiene utilidad la resonancia mamaria, así como también en la evaluación de tumor residual, aquellas pacientes donde vienen los márgenes positivos, podría la resonancia aportar información. Lo mismo en las lesiones BRCA3 o en los hallazgos no concluyentes por mamografía y ecografía, y en el estudio de la secreción mamaria. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para hacer una buena resonancia mamaria? Necesitamos contar con un resonador de alto campo, y esto es de 1.5 Tesla a 3 Tesla, con una bobina de superficie de mama dedicada, como la que ustedes ven en la pantalla, en la región superior. Fíjense que tienen los dos aros, los dos anillos donde se introducen las mamas. La paciente, en este sector donde yo les marco, apoya la frente, los brazos extendidos hacia adelante. Necesitamos contar con una bomba para la inyección de contraste endovenoso y realizar una, perdón, que tienen, se me pasó, perdón, ahí vamos. Obviamente la bomba, como les dije, para la inyección del gadolinium endovenoso, contar con un técnico entrenado, eso es importante, y es muy importante el trabajo en equipo con el técnico, y obviamente la supervisión del médico en consola. El protocolo para el que yo utilizo actualmente es bastante básico, es el que todos conocen, es un axial T1, un axial T2, estira axial, le hago también la técnica de difusión y la secuencia dinámica. Yo dije que era solo los domingos, pero ahora voy a decir que los sábados también, porque es cuando yo necesito. Perdón, sí. Alguien tiene el audio prendido, por favor. Mil disculpas. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Los micrófonos interfieren mucho. Hay un micrófono que está prendido. Bueno, si se dan cuenta, mejor. En cuanto al gadoliño, la cantidad de gadoliño que usamos es de 0,2 mililitros por kilo de peso, y recuerden que luego de pasar el contraste endovenoso en bolo, debemos administrar 20 mililitros de solución fisiológica. Entonces, otra vez, siempre esto lo pongo para que repasemos cómo tiene que ser sistematizado el informe en resonancia mamaria. Ya hablamos de las indicaciones del estudio, la técnica de resonancia mamaria que debemos utilizar, o sea, el protocolo. Y recuerden también que es importante a la hora de hablar de control de calidad de nuestras resonancias mamarias, que tenemos que tener en cuenta que en las mujeres premenopáusicas es importante coordinar con la paciente el momento ideal del ciclo menstrual para realizar el estudio. Y esto es entre el día 5 y 11 del ciclo menstrual. Ese es el momento óptimo para hacer
la resonancia mamaria, ¿sí? Recuerden que la resonancia mamaria, como método, lo que utiliza es justamente la sensibilidad al movimiento de las moléculas del agua, y en la fase progestacional, que serán los últimos 15 días del ciclo menstrual, la mama está con mayor carga hídrica, lo que puede llegar a generar una disminución en la sensibilidad del método. Por lo tanto, tratemos siempre de coordinar con la mujer en esa fecha. ¿Cuándo podemos obviar esa indicación? Cuando la paciente ya tiene un diagnóstico de un cáncer de mama, por más que sea una paciente premenopáusica, nosotros le podemos hacer, ya con el diagnóstico realizado de cáncer de mama, podemos realizar el estudio de resonancia mamaria. Muchas veces esto es importante porque en toda paciente que va a ser candidata a hacer un tratamiento con quimioterapia no adyuvante, necesita adelantar los tiempos, así que por ahí esperar todo un mes hasta que se cumpla nuevamente el ciclo es algo impensado. En esas pacientes podemos hacerlo inmediatamente. Sepan también que en todas las pacientes que tengan radioterapia mamaria, al menos deberíamos esperar de 3 a 6 meses para disminuir el edema de la mama y los signos de inflamación de la radioterapia. Y en los casos que la mujer tome terapia de reemplazo hormonal, lo ideal es suspender esa terapia antes de realizar el estudio de resonancia mamaria. Entonces, eso como control de calidad en cuanto al momento de citar a la paciente en el servicio de resonancia mamaria. Sepan también que puede pasar que los cuerpos extraños dentro de la mama generen artefactos, por ejemplo, los expansores mamarios. Entonces, ese tipo de datos es importante que ustedes lo tengan protocolizado para que la parte de secretaría, cuando otorga el turno, le dé a la paciente el turno en el momento ideal para realizárselo. Bueno, cuando nosotros después nos tenemos que poner a informar propiamente dicho los hallazgos que la paciente tiene en la resonancia, una de las cosas que tenemos que informar en primer lugar es la composición del tejido mamario de la paciente. Básicamente va a ser la cantidad de tejido fibroglandular que la mujer tenga. Y en el léxico de la 5ª edición del BIRAT vamos a encontrar que tenemos que describir si la paciente tiene tejido fibroglandular adiposo casi en su totalidad, como la imagen que nosotros vemos arriba y a la izquierda. En este caso, fíjense ustedes que esta paciente tiene antecedentes de una mastectomía izquierda, con una cicatriz que le quedó realmente muy fea, y como tiene mamas grandes y prominentes, y piensen que la mujer está en decúbito prono, la mama toca y genera este signo acá, que es justamente por tocar en la parte inferior de la bobina, ¿sí? Después, entonces, tenemos la mama con tejido fibroglandular disperso, que es donde se intercalan áreas de tejido glandular con tejido graso. Una mama con tejido fibroglandular heterogéneo, donde ya es mayor la combinación, y las mamas predominantemente adiposas, fibroglandulares, que en algún momento se las comparó con la mama densa por mamografía, ¿sí? La cantidad de tejido fibroglandular que tenga la paciente no va a estar en relación directa al tipo de realce que después la paciente tenga cuando le administramos el gadolinium, ¿sí? Sí puede tener mucha más relación a eso en la etapa del ciclo menstrual en la cual la paciente se encuentra. Una de las secuencias que podemos evaluar es esta, para decir qué tipo de tejido tiene la paciente, es en el T1, ya sea con o sin supresión grasa, es donde podemos ir a evaluar. En todas estas imágenes ustedes ven que la grasa brilla, por lo tanto yo acá utilicé un T1 sin supresión grasa, ¿sí? Esto lo explico, parece básico, pero en realidad sepan entender que si hay residentes de niveles iniciales, quiero aclararlo por eso. Bueno, otro de los términos que se incorporó en la 5ª edición del BIRAT fue el realce de fondo. El realce de fondo que lo tenemos que evaluar en los 2 primeros minutos, luego de la inyección de contraste endovenoso, y que debemos ver siempre mirar las 2 mamas, y ver si ese realce es mínimo, como en el caso de la paciente que les estoy marcando, donde prácticamente el único realce que vemos en la mama es de la estructura vascular, un realce de fondo leve, un realce de fondo moderado, o como ven en este caso, un realce de fondo marcado. A su vez, este tipo de realce de fondo, que sería el tipo de realce parenquimatoso de fondo que tiene esa paciente, puede ser simétrico o asimétrico
entre las mamas. Y, obviamente, si nosotros tenemos una paciente que tiene un realce parenquimatoso de fondo marcado, como es la paciente que les marco aquí abajo, obviamente, y nosotros buscamos que la lesión, el cáncer de mama, se diferencie del resto del tejido gracias a la incorporación del gadolínio, nos va a costar en ciertos casos, y dependiendo del tipo de lesión que la paciente pueda tener, en una mama donde el realce de fondo se ha marcado. O sea, que podría llegar a disminuir la sensibilidad de la resonancia en esos casos. Entonces, ya dijimos que primero decimos el motivo de consulta de la paciente, los estudios previos que contamos de la paciente, luego informamos el tipo de parénquima que la paciente tiene, si es parénquima fibroglandular predominante o es predominantemente adiposo o si tiene tejido fibroglandular disperso o heterogéneo, luego el realce parenquimatoso de fondo y luego vamos a ir a hablar un poquitito de las lesiones que nosotros vamos a encontrar en la mama. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que el principio básico que tiene la resonancia mamaria para detectar tumores, que es la vascularización tumoral. ¿Por qué? Porque la detección del cáncer de mama por resonancia está definida básicamente por la angiogénesis tumoral y la actividad proteasa. El tumor tiene vasos que son anómalos, vasos que la neovascularización tumoral son vasos que generalmente están aumentados en tamaño, en números, con paredes irregulares, fenestradas, existen muchos shunt arteriovenosos, y eso, la presencia de shunt arteriovenosos dentro de las lesiones explica por qué muchas de las lesiones malignas tienen ese lavado posterior tan rápido como vemos, un rápido washout. Y obviamente todas estas estructuras vasculares de neoformación tienen mucha fragilidad. Eso explica por qué hay tanta salida del medio de contraste al espacio extracelular y por ende el refuerzo que nosotros vemos de la lesión. O sea que este principio del realce de las lesiones por resonancia es fundamental para nosotros para la hora de ir a describir las lesiones que veamos. Entonces, ¿en qué se diferencia la resonancia de la mamografía y la ecografía? Obviamente que aporta una información adicional que va a estar dada justamente por este realce postcontraste endovenoso que va a ser mayor en las lesiones mamarias que en el parénquima de la mujer. Por ejemplo, en esta paciente, ustedes fíjense que nosotros siempre vamos a evaluar el realce de las lesiones en el T1 con supresión grasa, o sea que tenemos que toda la mama se pone negra y lo único que realza es la lesión, o lo que más realza es la lesión. Y después vamos a hacer, obviamente, una evaluación de las características del tipo de realce y de su comportamiento cinético post-contraste para predecir, más allá de las características morfológicas que tenga la lesión que encontramos, el comportamiento de la lesión luego del contraste endovenoso. Entonces es así que vamos, en las lesiones mamarias, a hablar de características morfológicas por un lado, y por otro lado, de las características del realce postcontraste endovenoso. ¿Qué tenemos que saber de la evaluación de la vascularización? Que vamos a necesitar el software para poder realizar las curvas cinéticas. O sea, necesitamos saber si la lesión que tengo tiene una rápida captación del contraste, y nosotros decimos rápida cuando en los 2 primeros minutos llega a un 80% del realce, o sea, la curva máxima del realce de la lesión se da en esos 2 primeros minutos, y después de tipo al comportamiento posterior de la lesión va a ser que vamos a poder tener ya sea curvas con rápido lavado, con curvas tipo washout, que sería la curva esta, rápido realce con lavado rápido posterior, o que es bastante categórica de las lesiones malignas, o un rápido realce en los 2 primeros minutos
y una meseta posterior, que serían las curvas de tipo 2 o plató, y después tenemos las lesiones que hacen un realce progresivo con una curva de tipo 1, ¿sí? Fíjense que nosotros debemos decir que la lesión tiene un rápido washout cuando el lavado, ¿sí? Fíjense la curva de acá arriba, cuando el lavado posterior es mayor al 10% en los primeros 2 minutos, o sea, que nosotros, vemos acá que rápidamente hay lavado y es mayor al 10% del realce inicial en los 2 primeros minutos posteriores al pico, ¿sí? Eso por un lado. Ahí tenemos características morfológicas por un lado del nódulo, por otro lado características cinéticas post-contraste endovenosos que nos van a orientar, porque obviamente todas aquellas lesiones que tienen una rápida captación de contraste y un rápido lavado, o sea, curvas de tipo 3, van a ser más sugestivas de malignidad. Pero otra de las cuestiones que cada vez se está hablando más y que se va a incorporar gradualmente y sobre la cual tenemos más experiencia cada día es sobre la técnica de difusión. Que en la técnica de difusión no hacemos otra cosa más que evaluar la celularidad de la lesión que yo estoy viendo. Yo no sé si en el grupo que ahora está escuchando hay algún mastólogo o un oncólogo o radioterapeutas, pero bueno, a mí me pasa en mi grupo de trabajo que existen de diferentes especialidades. Cuando nosotros hablamos de que una lesión tiene restricción en difusión y que tiene una ADC de, no sé, 0.8, nos miran como obviamente, con mucha llamada de atención porque no entienden quizás a qué nos referimos. Y una forma fácil de explicar es decir que toda lesión maligna generalmente se caracteriza por tener una alta concentración de células, o sea, por ser lesiones hipercelulares. Por ende, toda lesión hipercelular va a tener poco espacio extracelular para la difusión de las moléculas de agua. Y la resonancia se basa en el principio del movimiento del protón de hidrógeno que tienen las moléculas de agua. Por lo tanto, una forma fácil de decir es que la restricción en difusión va a estar dada por la hipercelularidad del tumor. Pero yo puedo cuantificar de alguna manera y ponerle un valor a esa restricción que tiene la lesión a través del coeficiente de difusión aparente, donde a través de un cálculo logarítmico que hace la computadora, o sea, que hacemos nosotros según el área que queremos marcar, vamos a tener un valor de corte que tenemos que usar para la patología mamaria para hablar de lesión que está con un comportamiento de restricción en difusión. Y que obviamente, cada vez que veamos una lesión que tiene restricción de difusión, vamos a estar pensando que es una lesión hipercelular con alta probabilidad de que sea una lesión maligna. Entonces, el punto de corte en cuanto a las lesiones de mama es variable. Yo habitualmente uso 1.34, pero varía muchas veces de servicio en servicio. Tengo compañeros que usan 1.2. Bueno, en general todas las lesiones que están por debajo de 1.1 son sospechosas. Y es un valor que cada vez se le da mayor importancia en los pacientes que reciben tratamiento con neoadjuvancia, y donde nosotros queremos evaluar la fase inicial si el paciente está respondiendo a esa quimioterapia. La modificación en el valor del coeficiente de difusión aparente nos va a dar enseguida una idea si tenemos respuesta o no al tratamiento, al igual que la menor concentración por parte de la lesión, aunque en el tamaño inicial de la lesión no veamos cambios significativos. Entonces, como hoy dijimos, vamos a encontrar hallazgos en la mama que vamos a tener que nombrar, y a su vez hablar de las características morfológicas, de las características cinéticas post-contrastes y de las características de la celularidad de la lesión que yo estoy viendo. Toda esa información, inclusive el coeficiente de difusión aparente, tiene que estar volcado en el informe. O sea, que yo eso lo pongo y yo después les voy a comentar cómo lo voy poniendo, qué dato pongo de eso. Entonces, ante la presencia de un nódulo en la mama, la quinta edición del BIRAT lo que dice es que tenemos que hablar de la forma y de los márgenes de la lesión que encontramos. En cuanto a la forma, si el nódulo es oval, que el nódulo oval incluye el lobulado, si el nódulo es redondo o irregular, y los márgenes básicamente si son circunscriptos o no circunscriptos, que esto era lo antes llamado nítidos, ¿sí? A su vez, el margen no circunscripto puede ser irregular o espiculado.
Y una de las cosas que tenemos que hacer, obviamente, es ubicar la lesión donde se encuentra. Habitualmente lo ubicamos por zona horaria, o sea, en hora 10 de mama derecha, en el plano anterior se observa, o en el plano medio, o en el plano posterior. Y si podemos ubicar, es decir, a cuántos milímetros de la piel y a cuántos milímetros del pezón, mejor. Entonces, si nosotros vamos a hablar de las características de un nódulo, fíjense que de acuerdo a la terminología actual, yo les voy a ir mostrando. Acá tenemos un nódulo, ¿sí? Que fíjense tiene, esto es un T1 con contraste con supresión grasa, donde vemos un nódulo de morfología oval y margen circunscripto. Este nódulo es un nódulo obviamente irregular de márgenes espiculados. Este nódulo es un nódulo obviamente no circunscripto, irregular. Este es un nódulo redondo, circunscripto. Y estos son ganglios intramamarios, después les voy a mostrar el caso de esta paciente, y esta es una lesión de mama que también tiene un margen, es un nódulo oval con margen circunscripto. En este caso, estamos hablando de un nódulo irregular, de márgenes irregulares, podríamos decir también ligeramente espiculados, no tan espiculados como este que estamos viendo acá. Entonces, generalmente en las secuencias T1 con contraste, vamos a ir a hablar de las características de las lesiones que encontramos. Vamos a pasar a la próxima imagen para ir hablando un poquitito más de los nódulos y después con ejemplos prácticos vamos a ir repasando lo que acabamos de decir. Entonces dijimos que de los nódulos vamos a decir si tienen, qué características, la forma del nódulo que tiene y qué característica tiene el margen del nódulo. Pero a su vez también tenemos que hablar del comportamiento del nódulo post-contraste endovenoso en sus características cualitativas, porque cuantitativas las vamos a dar cuando mencionemos de alguna manera la curva. Pero en la fase cualitativa lo que vamos a decir es que el realce de los nódulos puede ser interno homogéneo, como el que vemos acá, un realce interno anular. Recuerden que el realce anular en un nódulo de mama es muy sospechoso, o el realce interno heterogéneo también es de alta sospecha. Y un término que se agregó en la última categorización BIRAT son los septos hipointensos, o sea, esos septos que no realzan con el gadolíneo y que están vinculados en la mayoría de los casos a fibroadenomas. Que para los que hacen ecografía mamaria, recuerden que los fibroadenomas muchas veces los vemos en ecografía con esos septos ecogénicos internos, que no vienen a hacer otra cosa que estos septos que se ven hipointensos en resonancia, y que cuando en una lesión por resonancia los vemos, debemos mencionarlos porque existe una probabilidad de que esa lesión sea benigna. Bueno, ¿qué pasa con aquellas lesiones mamarias que no son nódulo, que no son masa, pero que se ven luego de inyectar contraste endovenoso? Bueno, son las que nosotros llamamos realces no nodulares o realces no masas, ¿sí? Que no hay que confundirlo con el realce parenquimatoso de fondo que puede tener la mama de la paciente, ¿sí? Esto es un hallazgo que hay que prestarle mucha atención porque en muchos casos puede estar vinculado a patología, como yo les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, en esta imagen, fíjense que siempre en el realce nodular, yo les aconsejo que siempre lo tengan a mano, hasta memorizar la descripción, y si no, siempre lo tienen a mano para, a la hora de ir a confeccionar el informe, para describirlo adecuadamente, porque el realce no nodular se va a informar de acuerdo a su distribución dentro de la mama y al tipo, nuevamente, de realce interno que tenga. Entonces, de acuerdo a la distribución, puede ser focal, lineal, el lineal, por ejemplo, es el que vemos en el componente intradontal del realce, de tipo segmentario, fíjense como acá, donde en este perfil, esta es una reconstrucción MIP en perfil de un T1 con supresión, fíjense cómo se ve este realce tipo en cuña. El realce segmentario siempre hay que estudiarlo, ¿sí? Al igual que el realce que tiene un patrón interno en empedrado o en anular, o heterogéneo. Son realces que nos hacen ruido. Entonces,
nosotros vamos a hablar de la distribución dentro de la mama, que puede ser focal, lineal, segmentaria, regional, en múltiples regiones, que es en más de un cuadrante, o difusa, que es de distribución aleatoria en el interior de la mama. Y por otro lado, vamos a hablar, como dijimos hoy, del tipo de realce interno, que puede ser homogéneo o heterogéneo, en empedrado, que en empedrado sería como racimos de uva, y el anular agrupado. Acá hay algunos ejemplos de lo que yo les acabo de decir. Por ejemplo, el realce interno homogéneo regional, fíjense que afecta al menos 2 cuadrantes, en empedrado, que son como varios nodulitos que realzan y que están alineados, el anular agrupado, en este caso tiene una ligera orientación lineal, y en este caso el realce interno heterogéneo de una paciente con un carcinoma ductal in situ de alto grado, que después les voy a mostrar. Entonces, hasta ahora dijimos que vamos a describir las características de las lesiones nodulares, que es una de las lesiones que podemos encontrar en la mama, y por otro lado podemos encontrar lo que son realces no nodulares o realces no masa dentro de la mama, que también nuevamente tenemos que decir, no solo el espacio, el sector de la mama que ocupa, sino el tipo de realce interno que tiene. ¿Por qué? Porque hay algunos patrones que son más sospechosos. Por ejemplo, un realce segmentario o lineal es sospechoso, con un patrón interno heterogéneo o en empedrado o anular, nos obliga a sí o sí indicar una biopsia en estos pacientes y no tener una conducta expectante. Bueno, otra de las características que tenemos que obviamente informar en las pacientes, acá en Argentina es común que las mujeres tengan implantes mamarios, estuvo en una época de moda, así que es muy frecuente la cirugía de mastoplastia de aumento, y muchas veces la mujer con implantes mamarios tiene ciertas complicaciones para tener una adecuada evaluación por los métodos convencionales. No solo del implante de mama, sino del parénquima mamario. Por lo tanto, a toda mujer que se va a hacer una evaluación de resonancia mamaria de sus implantes, siempre le sugerimos que el estudio se lo haga con contraste endovenoso para también poder evaluar el parénquima mamario. Entonces, bueno, estos son casos de pacientes donde tenemos, por ejemplo, en esta mama izquierda, hay una contractura y una ruptura intracapsular del implante. En esta paciente tenemos una ruptura intra y extracapsular del implante con fuga de silicona. En muchas pacientes que le encontramos el vuelco extracapsular de silicona, vamos a ir a mirar los ganglios, y esos ganglios también van a estar comprometidos. Recuerden que eso lo evalúan en la secuencia only silicona y en la secuencia de supresión de silicona, donde tenemos que ver justamente que brillen y que luego en la secuencia de supresión de silicona se apague, y ahí ponemos el sello de que esos ganglios están comprometidos, o sea que son siliconomas. En otras pacientes vamos a ver, como en este caso, que tenemos implantes donde han perdido la esfericidad habitual del implante, se ponen más redondos, con una cápsula más gruesa, y obviamente el diagnóstico de este tipo de complicaciones es clínico, porque está asociado a contractura capsular del implante, y nosotras, la paciente se da cuenta que tiene la contractura, básicamente porque lo primero que nota es una asimetría de la mama respecto a la contralateral, la mama se pone dura, y levanta, y se pega como a la pared. Entonces, el primer signo lo nota la paciente, nosotros lo notamos en la palpación, y después lo que terminamos de hacer con resonancia es confirmar esa contractura, que obviamente no es necesaria la resonancia para confirmar la contractura, pero sí para descartar, por ejemplo, en el caso de que haya duda, alguna ruptura intracapsular del implante. Y bueno, en esta imagen de abajo a la derecha, lo que observamos es implantes que tienen ruptura intracapsular con colapso del elastómero. A su vez, información que también tenemos que dar respecto a los implantes es si son de ubicación retropectoral o retroglandular, y de los implantes también debemos decir si son de doble lumen o no. ¿Sí? Básicamente esa es la información que nosotros tenemos que mencionar cada vez que veamos implantes mamarios. Otra cuestión que pueden ver en lugares como, por ejemplo, en Argentina, es relacionado a una práctica obviamente que delictiva que se hace no en ambientes médicos, pero durante años pasó esto, mujeres que aparecen con inyección de silicona líquida, biopolímeros, estructuras que uno a veces no sabe ni realmente qué es lo que tiene dentro de la mama, y que es muy dramático porque por los métodos convencionales, o sea, la ecografía o la mamografía, no podemos
asegurar que esa mama no tenga lesiones, porque son mamas muy heterogéneas, muy difíciles de evaluar por métodos convencionales, y sí o sí tenemos que apelar a la resonancia mamaria. Fíjense, inclusive son pacientes que no sé si han tenido la posibilidad de ver, pero generalmente cambia la coloración de la piel, se pone de color violáceo la piel, son mamas muy, muy complejas de evaluar por métodos convencionales. Fíjense esto, muchas veces hay infiltración hasta del pectoral, de la piel engrosada, irregular, y fíjense lo que sucede cuando a estas pacientes le ponemos contraste endovenoso y las evaluamos por resonancia. Lo que podemos decir es que el alto valor predictivo negativo que tiene la resonancia mamaria con gadolíneo me ayuda en una paciente compleja como la que les mostré en decir que es una mama con un BIRAT 1. ¿Sí? Si quieren, en este caso, porque no tenemos patología, pero podríamos decir que es un BIRAT 2 por la inyección de biopolímeros. Pero si vemos esto, es un BIRAT 1. Con este antecedente, obviamente es un BIRAT 2 por la inyección de biopolímero. Pero este tipo de mamas no puede ser evaluada por otro método de imágenes. En cuanto a la resonancia mamaria, realmente lo que es muy interesante es cuando uno repasa los valores de la sensibilidad y especificidad para los diferentes tumores. Y fíjense que obviamente para el carcinoma invasor la sensibilidad y la especificidad es muy alta, pero en pacientes como la que ustedes están viendo en la región inferior de la pantalla, que tenía un carcinoma ductal in situ de alto grado, diagnosticado a través de biopsias de microcalcificaciones sospechosas por mamografía, se hizo la resonancia mamaria, y en la resonancia mamaria había llamado la atención un pequeño foco milimétrico que se mencionó en el informe. La paciente fue a cirugía, fue un carcinoma in situ de alto grado con un foco menor a 2 milímetros de invasión, ¿sí? De carcinoma invasor. Y esta paciente tenía un tumor HER2 positivo, importante porque al tener un carcinoma invasor tan pequeño, no requirió hacer ningún tipo de quimioterapia. ¿Qué tenemos en estas pacientes? Que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es alta. Obviamente en el carcinoma in situ hablamos siempre de alto grado. Porque en el carcinoma in situ de bajo grado la sensibilidad de la resonancia cae un poco. Entonces, generalmente recuerden que el carcinoma in situ se va a presentar como un real senomasa de distribución segmentaria, esa es la forma más común de encontrarlo dentro de la mama. ¿Se acuerdan cuando hoy hablamos de real senomasa, que dijimos, bueno, hay que hablar de la distribución de ese real senomasa dentro de la mama y a su vez decir si ese realce es heterogéneo o no es heterogéneo, o es empedrado o anular? Bueno, tenemos que decir que es un carcinoma in situ. Fíjense que tiene un real senomasa ligeramente heterogéneo, con distribución segmentaria, y que, bueno, en esta paciente es la paciente que yo les comentaba recién del HER2 positivo, ¿sí? Que la paciente tuvo muy bien con cirugía y que se le encontró ese pequeño foco de carcinoma invasor. Pero en el carcinoma ductal in situ de bajo grado, tenemos que recordar que hay un 20% de los carcinomas in situ de bajo grado que no muestra realce post-contraste. Entonces, en ese punto es donde cae la sensibilidad. En cambio, en el carcinoma in situ de alto grado, el porcentaje de no realce post-contraste es menor al 2%. O sea, que decimos que al menos un 98% de los carcinomas in situ de alto grado van a realizar por resonancia, y ahí la utilidad del valor de complementar, siempre que tengamos ese diagnóstico mamográfico y por punción, complementar con resonancia mamaria. En el carcinoma infiltrante, obviamente la mayoría de las veces se presenta como una masa con formas y márgenes irregulares y un realce interno heterogéneo o anular, ¿sí? ¿Por qué puse una foto de la orden del médico? Puse porque nos puede pasar a ustedes, como a mí, que a veces nos llegue esta orden, que dice nódulo de mama, confirmar extensión. Eso es lo que pide un mastólogo muy reconocido de acá en la ciudad. Bueno, a mí me gustaría que el mastólogo me cuente un poquitito más, ¿sí? Porque así como
las diferentes especialidades nos piden a los radiólogos, y me parece perfecto, y estoy totalmente de acuerdo que tengamos una actitud mucho más activa y que nos involucremos mucho más en los grupos de trabajo multidisciplinario. Nosotros necesitamos del mastólogo toda la información que él tenga. Si esta paciente ya está biopsiada, yo necesitaría saber qué tipo de tumor tiene, necesitaría saber, por ejemplo, si le punzaron la axila o no, y la verdad es que muchas veces esa información la tenemos porque vamos y le preguntamos a la paciente, porque a veces es muy difícil llegar al médico, y nos puede pasar, como en este caso, de que no tengamos diagnóstico de la inmunohistoquímica, que la paciente se pierda y que no terminemos de cerrar el caso. Entonces, si ustedes tienen buena relación con el médico derivante, traten de fomentarla para pedirle, che, por favor, o un mensajito, mandame mayor información, necesito más datos. Si esta paciente claramente tiene una lesión localmente muy avanzada, porque tiene una lesión grande, muy grande en la mama izquierda, con todas estas imágenes que ustedes ven acá, que no es otra cosa más que compromiso ganglionar significativo. En el caso de esta paciente, fíjense, y fíjense, o sea, excepto creo una paciente que le mostré, el resto todas son pacientes jóvenes, premenopáusicas. Tenemos un alto porcentaje, una alta incidencia de cáncer en la mujer joven premenopáusica, y sobre todo les estoy hablando de pacientes jóvenes, inclusive menores de 40 años, pero fíjense, esta lesión, yo cuando vi esta lesión de mama izquierda, por las características morfológicas y por el tipo de realce post-contraste, pensé que estábamos frente a un triple negativo o una lesión HER2 positiva, una lesión muy agresiva, y bueno, no, fue un luminal A, o sea, estamos hablando de una lesión que tenía receptores de estrógeno progesterona positivos con un HER2 negativo y un Ki67 bajo, del 12%, ¿sí? Pero fíjense el tamaño. Sin mucha clínica, la paciente no tiene demasiada clínica. Fue una lubricación infiltrante luminal A. Entonces, fíjense el tamaño de la lesión, ¿no? Es realmente grande, afecta a todos los cuadrantes de la mama izquierda. Bueno, esta paciente mostró un caso realmente muy interesante, porque ella ya tenía antecedentes de una cirugía previa. Fíjense que la edad de la paciente, no sé si la puse acá, 45 años, es una mujer joven. Y hacía 15 años atrás, o sea, a los 30, tuvo diagnóstico de un cáncer de mama izquierda con cirugía conservadora, y hace, de este año, una recaída en esa mama con un carcinoma lobulación infiltrante y un in situ en mama izquierda, luminal A, y recuerden que luminal A, estamos hablando de estrógeno progesterona positivo, HER2 negativo, 1567 bajo, menor al 14%, y en la mama izquierda se biopsió porque se veía por ecografía un nodulito muy chiquitito, pero que llamó la atención por la vascularización que tenía en la señal Doppler. Se biopsió y la mama de la derecha correspondió a un ducto lobulación infiltrante, también luminal A. Entonces esta paciente es candidata a una mastectomía radical de mama izquierda porque ya cumplió con su ciclo de radioterapia, y a una cirugía conservadora en mama derecha. Muchas veces nos va a pasar que vamos a tener que hacerse con look ecográfico, que a las lesiones que encontramos en la resonancia, por ahí no estén mencionadas en los informes de ecografías o mamografías previas, y tengamos que sugerir el second look. Lo ideal es que esa reevaluación ecográfica la haga el mismo radiólogo que informó la resonancia, ¿sí? Como para ver si existe algún hallazgo adicional que tengamos que mencionarle al médico. Otra paciente, cuando este es un caso muy interesante por la evolución. Nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la prevención y en el valor que tiene la resonancia mamaria en el seguimiento de las pacientes de alto riesgo. Esta paciente tiene 33 años, es colega, es una cirujana de cabeza y cuello, que yo hace años que la atiendo, y que se hizo durante varios años resonancias de mama. Lo que tenemos acá arriba a la derecha, de hecho, es una imagen de un T1 con sustracción post-contraste, donde, bueno, yo les quería mostrar que en esa resonancia, que fue la última que se hizo, que fue en el año 2016-2017, no tenía nada.
Después, la paciente pasó 2 años sin control, solamente hizo control por ecografía. Esta paciente tiene antecedentes de un linfoma a los 18 años y radioterapia torácica, y ella tiene un embarazo, hace una lactancia prolongada, mayor de 1 año, y cuando finaliza la lactancia y termina un periodo de mama en reposo, se hacen los estudios donde por ecografía no se veía nada, por mamografía no se veía nada. Esos son los informes que ella trae al servicio de resonancia donde yo trabajo, y cuando le hago la resonancia que su mastóloga le pide por ser una paciente de alto riesgo, en la resonancia mamaria aparece en el cuadrante superexterno de la mama izquierda este pequeño nodulito de forma y márgenes irregulares, que lamentablemente, fíjense el tipo de realce que tiene, es un intenso realce precoz, con una curva cinética de tipo 3, o sea, una lesión BIRAT, cuando la vemos es una lesión BIRAT 5 hasta que se demuestre lo contrario por resonancia, y entonces a esta paciente hay que hacerle un second look ecográfico. La citamos, le hicimos esa reevaluación por ecografía, nosotros sabiendo con el diario del lunes dónde teníamos que ir a buscar, y apareció esta lesión chiquitita, que terminó siendo un carcinoma ductal infiltrante, luminal A, y bueno, y la paciente ahora, en estos días, sé que va a comenzar, va a hacer una cirugía, va a hacer conservación de óvulos para poder hacer una quimioterapia después. Sepan ustedes que las pacientes que tienen antecedentes de radioterapia torácica, el riesgo que tienen de generar una lesión de mama es el mismo que tiene una paciente de BRCA2. O sea, como si tuviese una mutación BRCA2. O sea, tiene que considerar así. Por eso, esta paciente dejó 2 o 3 años de hacerse control por resonancia, por su estado lactante y por su embarazo, y fíjense que, por suerte, porque los estudios tanto que se acercó al servicio eran estudios normales, que no mencionaban nada, por suerte se hizo la resonancia y se le pudo hacer diagnóstico de esta lesión tan pequeña. Entonces, hoy hablamos un poquitito de la estratificación tumoral cuando hablábamos del valor de la resonancia mamaria. La relación que tiene el tamaño tumoral que nosotros vemos por resonancia es muy similar al tamaño tumoral que se mide en la anatomía patológica. Y sepan ustedes que detecta focos adicionales en un 37% de los casos. Vemos focos adicionales por resonancia que no se habían detectado por los métodos convencionales, y que a su vez detectamos un 5% más de tumores sincrónicos en la mama contralateral. También que la resonancia, como les dije hoy, es el método más confiable para evaluar el compromiso intraductal, que muchas veces no lo vamos a ver por eco por mamo, y sí lo vamos a ver por resonancia, porque vamos a ver ese realce lineal, ¿sí? En el sentido de la dirección de un ducto, y que bueno, que me está diciendo que algo está pasando dentro de ese ducto. Ese realce anómalo hay que prestarle atención, y es muy sensible de visualizar por resonancia. Y algo importante, como les dije hoy, es descartar el compromiso de pared. Hoy en día se está viendo cada vez más la indicación de la terapia adyuvante en cáncer de mama. Entonces, si nosotros tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son las pacientes que son candidatas a terapia neoadyuvante? Todas las mujeres que tienen tumores mayores a 3 centímetros, con axila positiva, en las pacientes donde hay obviamente infiltración de la pared torácica, en todos los tumores con una inmunohistoquímica que arroje y son triple negativos, o tumores HER2 positivos que son muy buenos respondedores a la terapia neoadyuvante y que pueden generar tratamientos más conservadores luego de la terapia. Y cuando entonces intervenimos nosotros como radiólogos para hacer la resonancia, que esto es una pregunta que habitualmente nos hacen los oncólogos, bueno, nosotros tenemos que indicar la resonancia al inicio, o sea, antes de comenzar con la quimioterapia, una vez que tenga el diagnóstico histológico, al finalizar el segundo ciclo de quimioterapia, y en el prequirúrgico, o sea, cuando finaliza la quimioterapia, ahí deberíamos volver a evaluar nosotros. ¿Qué información podemos dar precozmente al finalizar el segundo ciclo? Si esta paciente va a ser respondedora o no al tratamiento que se le está realizando, para ver si continuamos en la misma línea o no. Y eso lo vamos a ver básicamente porque vamos a evaluar características de la lesión en cuanto a reducción del tamaño de la lesión, reducción del volumen,
que eso se puede dar de tipo concéntrico, o sea, que se achique la lesión en su totalidad, en forma global, o que la lesión tenga una reducción del tamaño más de tipo fragmentado, donde intercale tejido graso, tejido glandular normal con áreas de tumor. ¿Sí? En ese caso, cuando hay tumores que realizan una respuesta de tipo con reducción fragmentada del tumor, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a medir. Sepan que siempre hay que ir a medir, como por ejemplo en la imagen que nosotros vemos acá a la izquierda, esta paciente, después se las voy a poner más grande, pero esta paciente que hizo una reducción fragmentada del tumor, y nosotros vamos a medir, tenemos que ir a medir la totalidad del área que realza, más allá que nosotros vimos que hay una reducción del volumen tumoral, es de tipo fragmentado, y para pensar en qué tipo de tratamiento, o de qué tipo de tratamiento es candidata la paciente, probablemente cuando vemos un comportamiento así, pensamos que esta paciente no va a ser candidata a una cirugía conservadora, más bien a una cirugía de mastectomía radical. En esta otra paciente, hermana de una médica, también muy joven, 32 o 33 años, ella sin antecedentes de riesgo de ningún tipo, una lesión mamaria bastante pegada al pectoral, pero sí que no lo invadía, hizo tratamiento neoadyuvante, y fíjense qué maravilla, hizo una respuesta que radiológicamente, o sea, por resonancia, la respuesta fue completa. Esto es importante que tengan en cuenta ustedes, porque a mí el mastólogo me lo preguntó, dijo, bueno, pero vos informaste respuesta completa por resonancia, según los criterios RECIST. Claro, porque yo no veo realce tumoral, no veo lesión en la resonancia, pero sepan ustedes que en un 30% de los casos, cuando nosotros no vemos realce, cuando ya no vemos lesión, y luego de inyectar contraste endovenoso, podemos encontrar microscópicamente lesión, ya les digo, en un 30% de los pacientes, como focos. Y en este caso, en esta pacientita, tuvo una lesión de 5 milímetros que se encontró en la anatomía patológica. Lo más importante en esta paciente joven es que se pudo realizar una cirugía conservadora. Respondió muy bien. Este es el caso que les mostraba hoy. Fíjense en más grande la imagen, cómo se va evaluando la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Igual esta paciente fue a mastectomía, había hecho una respuesta parcial. ¿Cómo evaluamos la respuesta del tratamiento neoadyuvante? Según los criterios RECIST. Sepan que según los criterios RECIST, nosotros tenemos que hablar de respuesta. O sea, cuando no hay respuesta es que se mantiene igual, o cuando tenemos signos de progresión es que la lesión aumenta de tamaño. Cuando decimos una respuesta parcial, al menos tiene que haber una reducción del 30% del tamaño de la lesión, y para respuesta completa no tengo que ver nada de realce en la mama. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en las secuencias dinámicas post-contraste endovenoso nosotros habitualmente hacemos 5 o 6 minutos luego de inyectar contraste endovenoso. En las pacientes que están en tratamiento neoadyuvante, ese protocolo lo extendemos un poquitito más y llegamos a 8 o 9 minutos, porque puede pasar que en las lesiones tratadas con quimioterapia tarde más en llegar el gadolinio a la lesión tumoral. Y, por lo tanto, no es bueno ir a mirar el estudio a los 2 minutos de haber inyectado contraste, sino que lo que corresponde y lo más preciso es ir a ver los últimos minutos, 5 o 6 para arriba, post contraste endovenoso, para realmente decir que hay una respuesta completa. Bueno, esta pacientita es la que le mostré hoy, la que les dije que es la hermana médica. Fíjense cómo se ve, perdón, estoy para, nos falta mucho, acá, tengo muy sensible disculpen, tengo muy sensible la Mac esta, y les voy a pedir que me disculpen, vamos a pasar rápido. Tengo un teclado mecánico que me prestó mi hijo adolescente, que es muy lindo pero hace mucho ruido, así que lo deben sentir ustedes ahí. Vamos acá. Como les decía, esa lesión con esa curva de tipo 3, o sea, rápido, realce, precoz, con lavado posterior, una curva de tipo 3 en un nódulo de morfología y márgenes irregulares, y que en un control post-neoadyuvancia hizo respuesta completa. ¿Sí? Esto es algo vascular. En este sector que estaba la lesión desapareció completamente.
Esta es otra paciente que se las muestro porque es un caso interesante, que primero me llega ecografía, derivada de la consulta porque tenía 3 ecografías previas en un lapso de 6 meses, con diagnóstico previo de quiste complicado en la mama derecha. Una paciente joven que ella se palpaba que ese supuesto quiste complicado estaba cada vez más grande, y fíjense ustedes cómo, claro, mostraba refuerzo acústico posterior por ecografía, quizás eso confundió de alguna manera un poquitito a la colega que la había visto antes, pero fíjense cuando nosotros evaluamos con Doppler la lesión, cómo se ve el intenso realce que tiene periférico interno el nódulo. Por lo tanto, ecográficamente esto es un nódulo muy sospechoso. Si somos buenos le ponemos un 4C, pero en realidad, si queremos ser estrictos y exactos, esto es una categoría 5 por ecografía, con una axila por ecografía también muy sospechosa, y fíjense cuando le fuimos a hacer la resonancia, la lesión terrible como realza, que tiene una morfología bilobulada, y esos ganglios intramamarios, que son adenomegalias claramente patológicas. Esta paciente tenía un tumor indiferenciado, y bueno, ahora está en fase de quimioterapia. Es reciente, no hace mucho, la vimos este año. Entonces, hay datos adicionales que se incorporaron en la 5ª edición del PIRAT que deberíamos mencionar en el informe de resonancia mamaria, como son, si vemos ganglios intramamarios, si hay una lesión cutánea, la debemos mencionar, si hay lesiones que no realcen, como por ejemplo una hiperintensidad ductal en T1, que podría hablar de lactasia ductal con alto contenido proteico dentro del ducto, que es patología benigna, o quistes, colecciones postquirúrgicas como seromas, o por ejemplo el engrosamiento cutáneo trabecular postcontraste endovenoso, también lo podemos ver y lo tenemos que mencionar. Los nódulos sin realce, como puede haber algunos filoadenomas con escaso realce, debemos mencionar que las características morfológicas del nódulo en las secuencias T1, T2, pero debemos mencionar después que es un nódulo sin realce y le restamos valor. Eventualmente, si la paciente es de alto riesgo, podemos en ese caso incluir el BIRAT3, que sepan que el BIRAT3 en resonancia se usa poco, salvo casos puntuales. Puede haber distorsión de la arquitectura glandular y lo debemos consignar, solamente como signos que muchas veces nos alertan según el contexto clínico y antecedentes de la paciente, como para hacer un control a los 6 meses, y también si hay ausencia de señal, como por ejemplo en los casos de cuerpos extraños, o sea, si vemos un clip, lo tenemos que mencionar. Hallazgos asociados como retracción del pezón, invasión del pezón, retracción cutánea, que muchas veces generan los tumores, obviamente hay que ponerlo, el engrosamiento cutáneo, la invasión cutánea, las adenopatías axilares, invasión del músculo pectoral, invasión de la pared torácica y distorsión de la arquitectura, todo eso sí o sí tiene que estar dentro del informe cuando lo vemos. Fíjense en esta paciente, son 2 pacientes distintas. Esta paciente de acá arriba es una paciente joven, de 31 años, con antecedente de un cáncer de mama izquierda, que acá no se ve porque tenemos sustracción de todo, pero tenía un implante en la mama izquierda. Ella había dejado de dar la teta, se hizo una resonancia mamaria y encontramos 2 lesiones. Una por delante del implante y otra bien posterior, que lamentablemente la que determinó la conducta fue la lesión posterior porque había invadido la pared torácica, ¿sí? Lamentablemente esta pacientita anduvo muy mal. En otra paciente, una paciente ya de más años, donde también tenía antecedentes de una cirugía conservadora en mama izquierda hace varios años, y había alguna sospecha por los estudios convencionales, se hizo la resonancia y claramente se vio un nódulo no circunscripto de morfología y bordes irregulares. Este nódulo fue insospechoso. En este caso le pusimos un BIRAT4, la biopsia confirmó que había sido una recaída. Entonces, repasemos nuevamente el informe. Nosotros, todo lo que ya mencionamos, recuerden que al final nos va a servir para categorizar las lesiones. Que BIRAT 0 en resonancia y BIRAT 3 en resonancia es muy cuestionado. Realmente no debería existir el BIRAT 0 en resonancia y tampoco el 3, salvo casos puntuales, y que van a estar dados mayormente los BIRAT 3 por el contexto de la paciente de un antecedente de riesgo y una imagen no concluyente, una imagen que no es un 4 para considerarla dentro de un riesgo. Piensen que el 4, estamos hablando de que el riesgo de malignidad va del 2 al 95%, entonces es muy amplio, y que
esta paciente quizás por las características nosotros pensamos de la lesión que encontramos y por los antecedentes conviene revalorarla en 6 meses, eso lo ponemos en las recomendaciones abajo y le ponemos un BIRAT 3. Pero si no, la mayoría de las lesiones van a ser, las resonancias van a ser BIRAT 1 o BIRAT 2. En el caso de que veamos lesiones que son claramente BIRAT 5, ponemos BIRAT 5, cuando hay lesiones sospechosas, BIRAT 4 para que sea biopsiado, se sacó la subclasificación del 4, o sea, ya no tenemos más 4A, 4B, 4C en resonancia mamaria, es un 4 secas y se va a biopsiar, y el BIRAT 6 para las pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama y que quizás nosotros estamos reevaluando no solamente la extensión, el compromiso de la lesión, o, por ejemplo, en el caso de las pacientes que están en tratamiento con adjuvancia, no solo le incorporamos el BIRAT 6, sino también los criterios, ya sean RECIST o de la UMS, el que usen en el servicio para hablar de la respuesta tumoral. Bueno, y como por último, lo que yo les quiero decir, yo trabajo en una ciudad que es una ciudad relativamente grande, pero que a diferencia de los médicos radiólogos que trabajan en capital, nosotros en el interior somos un poco más todólogos, por eso hoy mencionaba Francisco que, por ejemplo, yo hago tomografía. Sí, somos más todólogos porque nos tenemos que manejar quizás mayor cantidad de métodos, patologías amplias, pero nosotros nos tenemos que siempre afirmar en el trabajo multidisciplinario, en el equipo. Yo voy a pedir muchísimo gracias a la intervención que he tenido siempre de los mastólogos, de los oncólogos, de los radioterapeutas. No hay que tener vergüenza de preguntar, de consultar, hay que hacer ateneos seguidos y seguir los casos de los pacientes para poder hacer la propia casuística, ya que la curva de aprendizaje en resonancia mamaria lleva años, obviamente de acuerdo al volumen que tengan en el servicio, pero de lo contrario, si no, lleva años, y realmente es muy lindo y es muy fácil informar resonancia mamaria, no tiene gran complejidad. Sí necesitamos conocer la patología mamaria y necesitamos entender las imágenes de mamografía y ecografía. No lo que dice un informe de un colega que me manda, sino lo que mi ojo dice respecto a las imágenes que el colega me envía. Así que bueno, mi sugerencia, como en cualquier otra parte de diagnóstico por imágenes, es que sean radiólogos activos, con esa actitud que nos piden muchas veces, que es paternalista, donde sugerimos, aconsejamos, nadie va a saber más de métodos de imágenes que nosotros, y cuál es el valor que cada uno de ellos tiene, y lo que puede aportar, y también cuando tengamos que decir no, para este caso no va a servir, hagámoslo sin temor. Así que bueno, espero que les haya servido, es muy amplio, yo quería echarles un poquitito de todo, pero tampoco ir a informar lo básico que ustedes pueden ir a leer en el libro, sino con algunos casos para ejemplificar. Así que bueno, Francisco, espero que les haya servido. No sé si tienen alguna duda puntual. Sí, Vanessa, ¿Su servicio? muchas gracias, sí. Muchas gracias, Vanessa. Excelente conferencia, y bueno, tenemos algunas preguntas. No sé si tengas tiempo, un poquito de tiempo para responderlas. Dale, tengo unos minutitos. Está bien. Tengo a alguien que está, acá ustedes están todos calladitos ahí, pero yo acá para atender a 3 niños, les cuento callados, tengo a gente que me está ayudando, que en breve se transforma de lesiones mamarias. No, para mí, no, o sea, el método, la mamografía y la tomosíntesis tienen muchísimo valor. La resonancia, vuelvo a decir, hoy tiene mucho valor, es de mucha utilidad en esas indicaciones precisas que mencionamos anteriormente. ¿Cuándo quizás puede ser superior? Cuando nosotros tenemos mamas extremadamente densas, pacientes con mamas realmente muy heterogéneas, si la mamografía o la tomosíntesis arrojan una imagen sospechosa, se debe biopsiar. Y en todo caso, de acuerdo al diagnóstico que aparece en esa biopsia, ver si es necesario el complemento con resonancia o no. No creo que la resonancia sea superior, yo creo que a su vez también creo que la resonancia es muy buena, tiene una alta sensibilidad, mediana especificidad, hoy con el uso de la difusión, aumentamos nuestra especificidad en el diagnóstico de las lesiones mamarias,
pero ya te digo, o sea, es importante usarla con criterio la resonancia mamaria, y cuando existan muchas dudas o tengamos ciertas pacientes complejas, apelar al valor predictivo negativo tan alto que tiene la resonancia mamaria, que eso es superior, sí, a la ecografía y a la mamografía. Perfecto, No sé si sí, gracias. La doctora Michelle Morocho. positivo por el tipo de comportamiento tan agresivo y por la intensa vascularización y como realzaba, y fíjense que la inmunohistoquímica arrojó otra cosa, arrojó que esa lesión era un luminal A. A su vez, tenemos algo que es difícil meterse en ambiente porque hay que tener mucho cuidado. Yo vivo en una ciudad chica, pero sepan ustedes que sí, a veces lo hablamos con los mastólogos, con nuestro equipo de trabajo, donde así como nosotros en lo que hacemos debemos tener control de calidad, ese control de calidad... Bueno, no he leído aún, pero bueno, el BIRAT6 está recomendado para monitorizar la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante. Claro, claro, sí, sí, sí. Como les dije hoy, miren, lo que sucede acá en Argentina, por lo menos en mi ciudad, como es el sistema de salud, lo ideal sería siempre hacer con el BIRAT6 a la paciente que tenemos que monitorear, que está en quimioterapia, la resonancia basal, la resonancia al finalizar el segundo ciclo de quimioterapia y la resonancia al final. ¿Por qué? Porque si nosotros nos guiamos solamente por los hallazgos ecográficos o la palpación con la clínica de lo que vemos en la mama como respuesta, nos vamos a quedar cortos. Entonces, al menos necesitamos esas 3 resonancias que van a ser BIRAT6 y que siempre van a tener, le vamos a adicionar los criterios RECIST para hablar de respuesta, ¿sí? Pero en mi medio nos pasa que muchas veces son estudios no nomenclados por las obras sociales y por las prepagas, entonces, y son estudios que son de alta complejidad y tienen mucho costo, e inclusive hemos llegado a acuerdos con los mastólogos y con los oncólogos por fuera de lo recomendado, obviamente, es que el paciente se haga una resonancia basal al momento del diagnóstico, un seguimiento clínico por parte del oncólogo y una resonancia final para evaluar realmente el tumor residual que quedó en la mama, para planificar qué tipo de cirugía van a hacer, porque básicamente no solamente importaba la reducción del tamaño tumoral, sino también, como dijimos hoy, el tipo, porque si la reducción fue de tipo fragmentada, probablemente esa paciente vaya a mastectomía. Entonces, sí usamos BIRAT6, y al lado del BIRAT6, el criterio que usamos para la categorización en la evaluación de la respuesta tumoral. Perfecto. La doctora Carla Suárez. Buenas tardes, doctora. Muchas felicidades. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el uso de la resonancia magnética mamaria en la estadificación del cáncer de mama? Ya que actualmente es controvertido debido al aumento del número de biopsias y conversión de una cirugía conservadora a una mastectomía radical debido a hallazgos de lesiones multifocales, multicéntricas o en mama contralateral vistos en resonancia magnética. Saludos. Perfecto, gracias por el saludo. Bueno, sí, es una indicación que fue muy discutida. Yo lo que resumiría es lo siguiente: cuando nosotros vemos un diagnóstico de un tumor lobulillar en una mama joven, densa, con mucha glándula y heterogénea en los métodos convencionales, siempre la resonancia va a aportar información adicional. Que toda la información como les mostré, adicional que vamos a encontrar, yo no creo que hoy conduzca que, si bien es cierto que existen falsos positivos en la resonancia, pero si nosotros tenemos una buena técnica de resonancia mamaria, creo que depende mucho de nosotros, de la cantidad de falsos positivos. De hecho, si yo misma veo, el año pasado, no, en el 2018 presenté en una tesis que había hecho justamente para la Sociedad Argentina de Mastología, mi tesis se basaba en las indicaciones
controversiales de la resonancia mamaria, donde yo había notado que en mi medio, cuando al principio se pedían resonancias realmente sin criterio, que algo que no aclaré, pero ustedes sepan como radiólogos que nosotros no podemos poner, por ejemplo, una ecografía de RAT 0 y sugerir resonancia mamaria, siempre tenemos que categorizar y en todo caso en recomendaciones sugerir complemento con resonancia. Eso entre paréntesis. Volviendo a la pregunta de la compañera, lo que yo le digo es que cuando nosotros hablamos de técnica de resonancia mamaria, hablamos de espesor de corte menor a 3 milímetros, hablamos de hacer técnicas de alta resolución para adecuada caracterización de los hallazgos. Si nosotros hacemos cortes finos, nos va a pasar que quizás con una técnica que no está demasiado controlada, vamos a tener un 30% de nódulos que son no circunscriptos, o sea, que son informados como no circunscriptos, y que cuando le hacemos técnica de alta resolución con corte fino, el nódulo es un nódulo circunscripto, ¿sí? Entonces, si a eso le sumamos la información adicional que nosotros tenemos con la evaluación cinética post-contraste, si a eso le sumamos la información que nos da la difusión, yo creo que la cantidad, yo tendría que repasar en los últimos años, pero la cantidad de biopsias innecesarias no creo que sea tan significativa, no debe ser más de un 2%. Entonces, y sí, la presencia de cáncer contralateral, que es bastante significativa, un 5% es bastante, en un servicio que recibe mucha paciente con cáncer de mama, y el poder, en una paciente que tiene un lóbulo linear infiltrante, donde sabemos que las posibilidades de que tenga un tumor multicéntrico o multifocal son amplias, me parece muy importante si nosotros le decimos al médico, mira, esta paciente tiene lesiones que afectan más de un cuadrante, esta lesión, fíjate, porque está muy posterior y está tocando con la fascia pectoral, o sea, toda la información que nosotros le vamos a poder aportar al médico le sirve. Yo trabajo con una mastóloga que al principio cuando la conocí, lo digo porque no me está escuchando, entonces la quiero mucho, pero es tan exigente que al principio me costaba trabajar con ella porque bueno, me perseguía con sus preguntas y todo era cuestionado. Pero gracias a ella yo creo que avancé muchísimo en mi trabajo diario. Porque aprendí que nosotros, es tanta la información que podemos aportarle al mastólogo y al oncólogo para definir conducta, si nos comprometemos con un buen estudio, que vale la pena siempre intentar hacer un estudio para estadificación en el cáncer de mama. Ver, fíjense que podemos hablar no solamente del compromiso en la pared, del compromiso intraductal, que para el médico es importante, del compromiso como en esa paciente que tenía un carcinoma ductal in situ de alto grado que yo les mostré. Toda paciente que tiene una mamografía con calcificaciones sospechosas, que son biopsiadas, y que el resultado es carcinoma ductal in situ de alto grado, debería hacerse sí o sí una resonancia. Podemos evaluar exactamente el tamaño tumoral y a su vez realmente hablar si tenemos alguna sospecha de un foco de microinvasión, que yo a ella le dije, mira, esta paciente para mí tiene sospecha de un foco de microinvasión, y el patólogo trabajó, desgastó la muestra completamente,